Uno, 2, 3 y realizando prueba. 1, 2, 3.
Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión extraordinaria número 40-2023 de hoy 6 de julio del año en curso. Antes de dar inicio con el orden del día, le voy a dar la palabra a la compañera Zeneida Chávez para que nos haga la oración. Adelante, Zeneida. Bueno, muy buenas tardes. Inclinemos nuestro rostro en señal de humildad, de que aquí cada uno está porque está cumpliendo un propósito divino, más allá que el que nosotros podamos planificar. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, que nos inspire lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo y lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Todo esto te lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Zeneida. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Edgar Álvarez para que nos lea una reflexión. Adelante, don Edgar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Dice así el pensamiento de hoy. Trata de no enojarte con los que te agreden. Ellos son las principales víctimas de su propio odio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, don Edgar. Ok, vamos a dar inicio entonces con el orden del día. Inicio con la juramentación de la señora Maura Tatiana Castillo Mora como representante de la Fundación Tacos for Ticos. Y después de... Buenas tardes, Maura. Un placer. Buenas noches. Ok, nos ponemos todos de pie, por favor. Le agradezco que levantara la mano derecha y procedo. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demandan. Queda debidamente juramentada como representante de la organización Tacos for Ticos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Patri, una consulta. En este caso, como acuerdo, comunicarle a la asociación. Ok. Perfecto, gracias. Entonces, compañeros, ahí la propuesta de acuerdo sería comunicarle al representante de la Fundación Tacos for Ticos que la señora Maura Tatiana Castillo Mora ya fue debidamente juramentada por parte de este Consejo Municipal para que ella sea la representante ante este Consejo. Los compañeros que estén de acuerdo, adelante, don Luis. Gracias, buenas noches a todas y todos. Recordemos que aquí se había tomado un acuerdo donde se le pedía a todas las fundaciones radicadas en el cantón que nos dieran cierta información todos los años. Entonces creo que sería muy bueno comunicarle a la Fundación Tacos por Ticos que debe acogerse a ese acuerdo. No recuerdo el número de acuerdo, pero que de una vez queden notificados. Gracias. Entonces ahí puede ir como un segundo punto, a la ratificación de ese acuerdo. Entonces, cuando él mandó la solicitud se le apuntó ese acuerdo. ok, perfecto. Entonces ahí iría el acuerdo con el primer punto, como lo dije, y el segundo punto adjuntándole la ratificación del acuerdo, como lo solicita don Luis Rodríguez. Los compañeros que estén de acuerdo, por favor levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Sí, vamos a suspender la sesión unos 5 minutos para que llegue la siguiente persona que ya está próxima a estar por acá. Y ya pronto volvemos.
Ok, vamos a retomar, vamos con el siguiente punto del orden del día, que es juramentación del órgano director al asesor legal don Luis Álvarez por parte de del Consejo Municipal para el tema de relación de hechos RHAI 01-2023, actuaciones y eventual responsabilidad de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén sobre la homologación de causas judiciales. Don Luis, mano derecha, procedo. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demande. Queda debidamente juramentado para... ¿Ah? Y se le tiene que hacer entrega del expediente Sellado. sellado que hizo entrega a la auditoría. Ok. Entonces acá queda como acuerdo, aquí que no queda ninguno. Cuando viene el FRAN, entonces ahí se tomará un acuerdo final. No hay ninguno. Ok, perfecto, listo. Entonces, muchísimas gracias, don Luis. Ok, vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, que es atender a la señora Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre el proyecto MUEVE. Viene con la presentación de la propuesta de gobernanza intermunicipal denominada Red Municipal para el Desarrollo Urbano Orientado al Transporte y presentación de avance del Plan Intermunicipal para el Desarrollo Orientado al Transporte. Fue hoy, Patrick, que se les dio la documentación que se le mandó a todos. Sí. Hoy recibieron todos los compañeros de la mañana la documentación, que fue lo que se solicitó en la sesión del pasado, en la sesión ordinaria del pasado martes, para que pudiera ser leída y revisada por parte de los miembros del Consejo Municipal de Previo. Bienvenidos, muchas gracias. Tienen 20 minutos para realizar la presentación y posteriormente a eso pasamos a la sección de preguntas y comentarios por parte de los miembros del Consejo Municipal. Así que adelante y los escuchamos. Bueno, buenas noches a todos y todas, a este honorable consejo, a la señora alcaldesa, muchísimas gracias por recibirnos. Mi nombre es Eida Arce, yo coordino el equipo del proyecto MUEVE. Les traigo un saludo caluroso de doña Karen Porras, como directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, quien coordina y ejecuta este proyecto contratado o bajo contrato con la Unión Europea, con el apoyo de 2 socios internacionales. Ella no nos puede acompañar y nos ha enviado a nosotros en su representación. Para recordarles o refrescarles un poquito, el proyecto MUEVE es un contrato con la Unión Europea. Ganamos un concurso, las 15 municipalidades, con apoyo del gobierno nacional anterior y las 2 instancias que reúnen a los gobiernos locales. Se firmó un contrato cuya ejecución va de julio del 2020 a julio del 2025, con 3 grandes productos territoriales y retos, desafíos adicionales en el tema de gobernanza. Los voy a repasar puntualmente. Tenemos el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, que hoy los compañeros de Produce, bueno, don Félix, les va a hacer un resumen de esta primera etapa que se está concluyendo. Están los planes proyecto, que Belén fue uno de los que participó en el primer bloque. Ya vinimos a hacerles una revisión de los resultados y también hemos trabajado con el equipo técnico. Está pendiente la obra demostrativa que se definió a partir de ese plan proyecto, que tiene una partida para diseño y construcción de 93.000 euros. Estamos retomando las coordinaciones con el equipo técnico para definir el mejor momento para su ejecución. Estamos terminando, afinando los detalles de los recursos por parte de la Unión Europea para poder iniciar la contratación. Esa contratación es desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales y tenemos que hacer una donación después a esta municipalidad. Ya nos recordó la compañera Ligia y Dulce que tienen un procedimiento específico para ese tipo de gestiones. Entonces
Vamos a revisarlo para cumplir con todo el debido proceso y les estaremos informando en una próxima sesión. El día de hoy estamos más en el tema del segundo componente, que les digo que es un reto que tiene que ver con la gobernanza intermunicipal. Y esta gobernanza involucra varios mecanismos. Venimos trabajando con la ciudadanía en algunos procesos, con el sector privado en otros, y tenemos el mandato en el contrato y en este proceso con la Unión Europea de promover una instancia de gobernanza intermunicipal que favorezca que los gobiernos locales alrededor del tren puedan tomar esas decisiones que van más allá de las fronteras y que requieren una coordinación que en otros países responde a una instancia regional o a una autoridad. Este detalle y cuál es la propuesta que hemos venido madurando se los va a contar Marcela después de don Félix. De nuestra parte, desde el Proyecto MUEVE estamos a las órdenes. Cualquier consulta adicional a lo que se presente esta sesión o lo que está pendiente del resto del proyecto, estamos a las órdenes si este consejo, la administración o el equipo técnico así lo requiere. Y los dejo con Félix para que les cuente un poquito del plan intermunicipal. Muchas gracias. Buenas noches, la señora alcaldesa, los señores integrantes y señoras integrantes del Consejo Municipal. Mi nombre es Félix Zumbado, yo pertenezco a PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Nosotros somos un equipo de investigación que ganó la licitación para realizar este componente del proyecto MUEVE. Entonces yo vengo en representación del equipo de PRODUS para comentarles el diagnóstico, principalmente los resultados, pero va a ser muy breve, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, ocuparíamos bastantes horas para analizar todo lo que hemos realizado, porque este proyecto es un diagnóstico a nivel de los 15 cantones que forman parte, ¿verdad?, del proyecto. Los objetivos principales son bastante fáciles de comprender si volvemos 30, 20 años, ¿verdad? Dependiendo de la comunidad de aquí de Belén que sean ustedes, imagínense hace 30 años, 20 años, como era Belén, en la GAM, ¿verdad? No teníamos ese montón de carros bajando de la Asunción o subiendo ahí pegados por la Trimpo, ¿verdad? No teníamos todos los condominios que se han desarrollado en Belén, no teníamos esas presas tampoco a Flores, San Vicente era otra cosa totalmente, ¿verdad? Todo el cantón sigue ese patrón, ¿verdad?, que hemos avanzado negativamente en la calidad de vida que tenemos en el cantón de Belén y en toda la GAM, ¿verdad? Entonces, por un modelo de desarrollo territorial y ¿verdad?, de crecimiento del transporte privado, como son los carros o los vehículos, y no enfocado en el transporte público. Entonces, toda la gran área metropolitana ha seguido ese patrón y hemos ido bajando la calidad de vida que tenemos, ¿verdad?, todos y todas en la gran área metropolitana. Este proyecto busca retomar parte de esos elementos de calidad de vida que teníamos hace algunas décadas, enfocado en el transporte público, en este caso en la línea del tren, ¿verdad?, el proyecto que tenemos actualmente, y en la mejora que se pueda dar, y en el ordenamiento territorial que podría traer beneficios, sobre todo en el largo plazo, ¿verdad?, porque estos proyectos han demostrado ser efectivos, ¿verdad?, Bogotá, Curitiba también, en Denver, en varias partes del mundo, pero escaladamente, ¿verdad?, se ven los resultados a los 10, 20 años principalmente. Entonces vamos a ir observando los resultados a largo plazo, pero tenemos que empezar a trabajar ya para tratar de revertir esta tendencia, ¿verdad? Entonces, como lo ven ahí, ¿verdad?, mejorar la calidad de la vida de las personas que conviven en los 15 cantones de la GAM por medio de la movilidad sostenible. Hay unos principios de desarrollo urbano orientado al transporte que han sido, ¿verdad?, aprobados internacionalmente, que son los que nosotros estamos trabajando basados en unas guías que existen de este tema. Los ejes principales del plan son fomentar una mejora en el sistema de movilidad, sobre todo en la parte de caminar, movilidad sostenible, ¿verdad?, incluir el tema de género como un eje transversal, porque es muy importante resaltar que las mujeres
utilizan el espacio público, el transporte diferente, ¿verdad? Se mueven diferente en las zonas urbanas, entonces tenemos que visibilizar esas diferencias en este proyecto y también con las poblaciones vulnerabilizadas, que ahorita les voy a contar un poco más de este tema. Lo que comentaba la compañera Eida y que ahora la compañera Marcela les va a hablar de la gobernanza, de cómo se tendría que trabajar a nivel de los 15 cantones en este tema, ¿verdad?, para lograr los objetivos, y cómo puede el sector privado también ayudar, un poco lo que ha estado desarrollando aquí AFZ, ¿verdad?, con todo el tema de movilidad sostenible y el proyecto que tienen ellos y que tienen ustedes con las PEMS, que trabajamos en uno de los laboratorios que hicimos acá en Belén. Y de la mano de mejorar la calidad del medio ambiente, ¿verdad? Tenemos que retomar ciudades verdes, corredores biológicos interurbanos, todo ese tema, no solo en el espacio público, sino en el espacio privado, cómo fomentar que sea más verde en nuestras ciudades. ¿Cómo se realizó? Muy rápidamente hicimos una revisión de información, recolección de información también a nivel de las 15 municipalidades, talleres, sistematización de la información, análisis cartográfico, se hizo levantamiento de inventario de aceras, también de otros aspectos de áreas verdes que ahorita vamos a comentar. Todo eso se realizó de trabajo de campo y también con información secundaria. Recorridos y encuestas también realizamos, entrevistas a usuarios y usuarias de los espacios públicos, usuarios y usuarias del tren también. Se realizaron encuestas para conocer la percepción y los potenciales de mejora. Todo con la base, ¿verdad?, de un proceso participativo en el que los laboratorios que ha estado desarrollando el proyecto MUEVE, ¿verdad?, los LabDut, han sido el eje transversal, y que es parte de lo que vamos a comentar ahora de por qué debería tenerse una instancia también, ¿verdad?, para seguir ese trabajo entre todas las municipalidades, que ha sido tan provechoso para este proyecto y para el crecimiento de los objetivos. Como les comentaba, hay unos principios que tienen el desarrollo urbano orientado al transporte, entre estos está caminar, pedalear, transportar, conectar, que lo que tienen que ver es cómo mejorar el espacio urbano, ¿verdad?, enfocado con el transporte público, cómo lograr que las personas vivan más cerca de las estaciones de tren, de las estaciones de buses, para evitar que tengamos tantos viajes en los vehículos privados, ¿verdad?, y evitarnos todos esos problemas que tenemos hoy en día de congestionamiento. Entonces también el uso del espacio público, las áreas verdes, los parques, todo eso se evaluó. Las estaciones también, entrevistamos a las personas usuarias de las estaciones, se realizó un estudio de toda la trama verde, ¿verdad?, por medio de fotografías aéreas también, y siempre siguiendo la parte de inclusión y perspectiva de género. Por ejemplo, uno de los elementos que se evaluó es caminar, en el que Belén está bastante bien en la parte de aceras, ¿verdad? De la línea del tren se tomó un corredor de 1 kilómetro y como área de análisis, y también un subsector que es de la estación del tren, era como un perímetro de 800 metros, y de ahí también un subsector de 250 metros, ¿verdad?, en los que se analizaron unos estudios más puntuales. Por ejemplo, acá se midió el estado de las aceras, el ancho, ¿verdad?, la calidad del material también, y con eso se generaron estos mapas que nos dicen qué tan bien o qué tan fácil es caminar en las zonas urbanas. Como les decía, Belén está bastante bien en ese tema de las aceras, a diferencia de algunos otros cantones, pero digamos que en este punto es como un ejemplo. Nosotros les vamos a enviar este diagnóstico a ustedes muy pronto, estamos finalizando algunos aspectos que había que corregir, pero ya casi se los vamos a enviar para que ustedes puedan analizarlo más detalladamente. El de pedalear, ¿verdad?, que aquí sí hay flujos de ciclistas, pero en ese tema en Belén sí estamos un poco atrás, ¿verdad?, con el tema de lograr que los ciclistas y las ciclistas tengan seguridad en sus viajes, y este aspecto de pedalear ustedes lo verán en el diagnóstico, que sí fue más bajo para el cantón de Belén. También la parte de transportar, que es qué tan accesible es moverse hacia las estaciones de transporte público, también lo podemos ver acá, donde hay calles, donde no hay calles que me conecten, las zonas urbanas. Por eso es muy importante que esto vaya del lado de la planificación territorial, para que el crecimiento urbano vaya enfocado en estos principios y podamos ir avanzando en los objetivos. El otro de conectar también, ¿verdad? Acá en Belén también tenemos bastantes cuadras, por lo menos en la parte central, entonces en ese componente ustedes también como cantón salen bien con respecto a
a otros cantones que no tienen esa configuración. Conforme vamos alejándonos del centro, sí vemos que hay cuadras más largas, ¿verdad? O no hay cuadras, inclusive, ¿verdad? De la Escuela España hasta el semáforo, ahí no hay cuadras en ese sector. Todo ese tema sí se mide acá en esos estudios. Y como les comentaba, se realizó una encuesta en línea con 434 personas, se realizaron encuestas en las áreas verdes. Nosotros fuimos a encuestar a las personas usuarias de los parques, de las plazas, para establecer qué era lo que estaban ellos necesitando como usuarios y usuarias del espacio público. Y siempre realizando el estudio, ¿verdad?, con el componente de género. También en las estaciones del tren se encuestó a las personas. Muy rápido, las principales quejas, ¿verdad?, como ustedes conocerán, son los horarios y la capacidad del tren, ¿verdad?, que no está dando abasto en este momento, y por ahí es donde tiene que ir mejorando el servicio. Pero en aspectos como comodidad, seguridad, también hay algunos puntos de mejora, pero las principales quejas siempre van a ser enfocadas en ese, ¿verdad?, ese aumento de la demanda que ha tenido el tren y que no estamos dando abasto. También en el paisaje y trama verde que tenemos en el área, no voy a puntualizar mucho, pero hay opciones de lograr que sea más verde todo el corredor alrededor del tren, para incentivar también otros servicios ambientales asociados con el tema de transporte. Ahí vemos el mapa de uso del suelo, que, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo tampoco vamos a detallar mucho, pero ustedes lo pueden revisar en el diagnóstico. Se hicieron grupos focales con poblaciones vulnerabilizadas. En este caso se tomaron los grupos de personas migrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas sexualmente diversas, y también está ahí el grupo de adultos y adultas mayores como poblaciones que tienen características, ¿verdad?, que hay que diferenciar dentro del uso del transporte público y el espacio. Acá, por ejemplo, algunos resultados muy importantes. Los grupos, las personas adultas mayores son las que más, ¿verdad?, hemos visto que reflejan problemática en el uso de transporte público, la seguridad. Las personas adultas mayores se quejaban mucho de que es muy complicado, por ejemplo, tal vez acá no, pero la falta de aceras afecta mucho más a estos grupos, ¿verdad?, que imaginemos una persona adulta mayor para salir de la casa, si no hay acera, no va siquiera a salir de la casa y menos va a utilizar el transporte público. Entonces, desde esos puntos centrales tenemos que considerar, y bueno, ahí están los resultados que tampoco vamos a puntualizar tanto. Ese, como les decía, es un resumen del diagnóstico. Hay otros 4 componentes, ¿verdad?, que están detallados en el diagnóstico, pero esto es una pincelada de lo que viene en el documento que les vamos a presentar, y lo que nos muestra es una imagen de cómo están los 15 cantones con respecto a esos parámetros internacionales, ¿verdad?, que tiene el desarrollo urbano orientado al transporte, y que nos va a decir cuáles son las propuestas que tenemos que hacer nosotros como a nivel regional y a nivel cantonal para acercarnos a ese ideal que tenemos planteado dentro de este proyecto, para alcanzar esa calidad de vida que hablamos al inicio, ¿verdad?, que no tenemos ahora por esos problemas que ha ocasionado el crecimiento urbano desordenado en la GAM, y también la priorización del vehículo particular, ¿verdad?, de los carros particulares sobre el transporte público. Entonces, hay un componente ahí también que es cómo está el sistema de buses, ¿verdad?, del transporte público, que ustedes no tienen control como municipalidades, ¿verdad?, es otra instancia que también tenemos que hacer propuestas para tratar de ir mejorando eso, porque tiene que ir todo de la mano. Pero ese es el resumen, ¿verdad?, de este diagnóstico que les vamos a suministrar muy pronto para que ustedes puedan analizarlo. Y la fase que sigue ya es traer las propuestas, ¿verdad?, para el Cantón de Belén, cuáles son las propuestas para los 15 cantones que están formando el proyecto para alcanzar estos objetivos del desarrollo urbano orientado al transporte. Esa es la tarea que tenemos ahora, de trabajar con el equipo de MUEVE para crear esas propuestas y ya venirlas a presentar posteriormente. Entonces, ahí creo que sí podríamos solicitar tal vez una sesión un poco más extensa para ya puntualizar, y hemos venido trabajando con el equipo o los equipos técnicos de las 15 municipalidades en el desarrollo de esas propuestas, y todavía vienen más talleres con los técnicos de las 15 municipalidades para seguir creando este producto. Entonces, eso sería lo que traeríamos de parte de PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Tal vez, bueno, no sé si nos da 5 minutos, que sería Adelante. Por favor, acérquense al micrófono, no hay ningún problema.
Muchísimas gracias, presidente. Un saludo a doña Thais, siempre reconociéndole el trabajo que hace. Y a todas las personas regidoras y obviamente síndicas. ¿Se escucha bien? Sí, está bien. Vean, tal vez esta es una de las etapas más importantes, tiene que ver justo con madurar. Mejor, ok. Yo estoy más preocupada por el tiempo que por... Ok. Para ser concreta. Vean, bueno, ya se le circuló Marcela Guerrero Campos, yo formo parte del equipo Mueve, y bueno, realmente un placer estar en este Consejo Municipal, que además ha sido un referente para las 15 municipalidades por los avances tan importantes que vienen haciendo justo con todo el cambio de paradigma en darle un sentido distinto desde las personas y no desde todo este esfuerzo carrocéntrico que nos tiene tan hipotecada la vida. Ustedes tienen información, tienen el texto que les circuló doña Patricia, y lo que aquí tienen es una presentación muy breve de una etapa que es importante, tal vez a partir de lo que Félix ha expuesto. Se ha venido trabajando en el último año y medio en obras que tienen que ver dentro de los cantones. Esta es la etapa más retadora en nuestro criterio. El mismo proyecto propone en la medida de lo posible que los 15 cantones sigan coordinando en esa planificación que el gran área metropolitana no ha tenido, a pesar de 1982 estaba el mandato de que tenía que haber una planificación metropolitana. Y ustedes pueden encontrar en los términos de referencia el mandato de tener una instancia, se le dice de gobernanza, que en realidad es una instancia para seguir cooperando y colaborando entre las 15 munis. ¿En qué sentido? En que hay problemas de conexión y de infraestructura que no están circunscritos solo a el límite político administrativo. Esta instancia, por lo tanto, tiene la tarea, como está y como tiene que ser demostrado en los alcances del proyecto, no solo a la Unión Europea, sino a ustedes como autoridades locales, de una instancia, como dice ahí, que logre obviamente instrumentos de planificación más o menos homogéneos. Ustedes saben que la rectoría la tiene obviamente en materia de movilidad el MOB y en materia de ordenamiento territorial actualmente el MIVA. Sin embargo, los cantones tienen a lo interno pues los planes reguladores, pero no hay una instancia de coordinación y cooperación. Nosotras y nosotros tenemos, por lo tanto, que conectar todos esos instrumentos y estas prácticas con una visión macro, que es la que ha explicado don Félix. Para esto, obviamente, está prevista en esta etapa lo que hemos denominado la Red Municipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte. Para llegar a esa figura, que es una figura que ya es amigable al régimen municipal, pero antes de llegar a esta figura se planteó previamente una federación, pero se vio que no había suficiente ánimo, porque las federaciones, si bien están circunscritas al Código Municipal, las federaciones necesitan una erogación de cada municipalidad para su funcionamiento. Son 15 munis, además hay algunas, como por ejemplo Cartago, que ya tienen una federación, y crear una federación sin recursos es condenarla a que no funcione, ¿verdad? También se exploraron las sociedades de economía mixta, también se exploraron eventualmente hacer una reforma de ley, porque realmente la camisa es una camisa de fuerza, el centralismo que tiene este país, y finalmente estamos con esta figura que es un paso, digamos, un paso más a lo que ustedes aprobaron el año pasado, que fue renovar el convenio intermunicipal, pero necesitamos una figura que le dé más flexibilidad a la operación del trabajo colaborativo entre autoridades. Eso incluye
obviamente alcaldía, incluye consejos municipales, pero fundamentalmente incluye una instancia que ordene, ¿verdad? Que ordene, obviamente, el trabajo entre los equipos técnicos y que tenga una visión coherente. Esa visión coherente es justamente el plan intermunicipal. Nosotras vamos a avanzar con esta red, venimos a presentarlas y venimos a solicitarles un apoyo, que es una voluntad política, sobre todo por la transición que viene en materia de recambio de autoridades municipales. El proyecto MUEVE termina en el 2025, pero si nosotros y nosotras no vamos madurando una figura que vaya más allá del convenio que ya ustedes aprobaron, nuestro temor es que se pueda diluir en el tiempo todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Esto tiene que ir acompañado, obviamente, posterior, que esperamos cerrar en septiembre, el apoyo de los consejos municipales. Ya Alajuela apoyó, Montes de Oca apoyó, estamos recorriendo los consejos y esperamos tener a septiembre todo, antes de que empiece, por cierto, la campaña, ¿verdad? Oficialmente, la campaña municipal, esperamos tener todos los apoyos. Y esto va a ir acompañado de algunos proyectos de ley que creemos son importantes para que, sobre todo, gobierno central tenga al menos un aliciente de coordinar de forma intermunicipal y no solo bilateral. De eso podemos hablar de forma más clara. Yo solamente, más amplia, perdón, si hay algunas preguntas. Ustedes lo que recibieron fue, obviamente, un articulado amplio para conformar una red, que por cierto, esta red viene siendo como la prima de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, como ¿verdad? También del prima de la Asociación Nacional de Alcaldías de Intendencias. Es decir, es una figura que ya el régimen maneja, ¿verdad? Necesitamos una coordinación intermunicipal que tenga, obviamente, no solo amparado las 15 munis, sino queremos que esta red eventualmente puedan participar otras municipalidades, porque la planificación urbana realmente, como se está planteando y como ustedes la han hecho en este cantón, es una planificación orientada al transporte. Obviamente están contemplados los objetivos, hay 16 objetivos, tienen una misión y la misión concreta es la coordinación y la cooperación intermunicipal, que en Costa Rica ha sido tan compleja, que solamente, como hemos dicho, ha estado a veces amparada con las federaciones, ¿verdad? De ahí en fuera, esto es un paso del régimen que tiene que ser, me van a disculpar la palabra, atrevido, porque el centralismo no deja de ser, voy a reiterar otra vez, una camisa de fuerza para que las municipalidades puedan intercambiar esfuerzos. Obviamente está la voluntad política puesta a partir de esta presentación. Necesitamos posteriormente buscar los recursos para que funcione, de forma que no recaiga el financiamiento en las munis, sino más bien, tal y como está con el proyecto MUEVE, ojalá podamos buscar o recursos de la cooperación para seguir con las etapas maduras o eventualmente otras fuentes de recursos que están siendo evaluadas y tienen que ser fondeadas por gobierno central. Yo, obviamente ustedes en la presentación, que también la han circulado, tienen quiénes van a integrar, cómo van a integrar, cuáles son las condiciones básicas, y una cosa que me parece muy importante es que estamos contemplando poder aprovechar esa coordinación, a ver si lo veo, esta es más que todo la estructura. Más atrás, la 34 y 35. Para el tema de... Aquí sigue. Aquí, esto es muy importante. Vean, yo considero, en la experiencia que hemos observado, se ha creado una cultura de coordinación intermunicipal en varios niveles, pero uno muy importante es la parte técnica. Es decir, ¿para qué existe esta red? Para hacer y colaborar en aquello que una sola municipalidad no lo puede hacer y gobierno central no lo ha resuelto.
Si el régimen municipal no tiene las condiciones de seguridad jurídica, no solo para sus autoridades, sino para sus equipos técnicos, de seguir intentando planificar, difícilmente el gobierno central lo va a resolver en el corto plazo que lo necesitan los cantones. En resumen, muchas de las prácticas que ya se hacen, intercambios, están coordinadas. Obviamente lo que venimos es no solo informar, incluso el sentido estratégico de que el sector privado, las mismas comunidades estén integradas para cambiar el disfrute del espacio público y que tenga un sentido de planificación distinta. Señalar que nuestro, como ya le hemos dicho, nada más reiterar, nuestro plan es tener, obviamente, la valoración, venimos a ponernos a las órdenes para poder, no solo con el PIN-DUOT, sino con la red, buscar todas las opciones y que ustedes tengan la información. Nuestro plan es, obviamente, como les digo, cerrar en septiembre y de octubre a marzo poder pasar algunas, hacer y tramitar, empezar a tramitar algunas reformas de ley que fortalezcan, ojalá incluso con recursos, el trabajo intermunicipal, y ustedes estarían obviamente a la vanguardia. ¿Qué necesitamos? Pues que le echen una leída al documento, que cuenten con nosotros para evacuar, pero fundamentalmente el apoyo de hacer un trabajo intermunicipal y dar una señal también importante para el avance de que este proyecto no quede, no solo que no se aproveche, sino las obras que van a venir a materializarse el año entrante sea un primer paso de un proceso mucho más complejo, se ocupa esa coordinación. Entonces ahí lo dejo y gracias por el tiempo extra. Muchísimas gracias, con gusto. Ok, vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios por parte de los miembros del Consejo Municipal. Inicio con Gilbert, adelante. Gracias, señor presidente. Buenas noches tengan todas y todos. Es básicamente comentario. Con el tema de los recursos que se quieren buscar, para otras etapas, tal vez pueden verse el martes la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa. En esa comparecencia, don Nogui Acosta mencionó el señor ministro, que si se aprueba el plan de descarbonización y estos préstamos que nos están dando, que es deuda barata por deuda, deuda cara, deuda barata para cambiarla, y esto pues le va a generar al país ese ahorro en esos intereses que ya no va a tener que pagar. Y una de las ideas o de los planes que venía dentro de este proyecto de ley, es justamente para proyectos de descarbonización. Y eso es lo que busca este tipo de proyectos, esta movilidad. Lo que sí me queda la pregunta a mí todavía, yo sé que ustedes ya nos las han explicado 45,000 veces, es el tema de que si bien es un proyecto que pues a ustedes se les donó el dinero para que pues empecemos a trabajar con los demás municipios, el tema de que estamos divorciados, del Incofer. Porque si bien en una de las charlas se mencionó, que pues ustedes iban a trabajar aparte, de lo del Incofer, sí mencionarles que en una reunión que sostuve con el presidente ejecutivo de esta institución, él nos comentó hace menos de 8 días que el tema del proyecto del tren cambió nuevamente, Ya no es el mismo que se había presentado, o el mal llamado tren de Claudia, es muy diferente el proyecto. Entonces también porque es importante conocer eso para poder tener más conexión, y que sea mucho más lógico, porque no es solo el hecho de que vamos a traer el tren, sino que hay que pensar en grande, y un proyecto porque el tren es tan cuadrado, que a veces está muy lejos de las zonas donde nosotros tenemos que ir. Entonces debe de existir también infraestructura para que pues cuando uno llegue a la estación del tren o a la parada, pueda movilizarse de una manera más eficiente,
y más amigable a la zona donde uno tiene que ir. Adelante. Iba a consultar si se decían todas las consultas primero, pero bueno, lo primero, creo que ustedes como gobierno local también les ha pasado que con el gobierno nacional hay que sentarse a negociar periódicamente cuando cambian los representantes o los que lideran. Ahorita con don Álvaro Bermúdez hemos estado coordinando detalles macros y detalles de cada cantón, viendo las posibilidades. Ciertamente el proyecto que le dio pie a Mueve, el proyecto del tren eléctrico, ha cambiado los detalles, pero la necesidad de que haya una planificación, como también lo ha comentado usted muy bien, alrededor de ese tren para que se aproveche o para que las personas que lo necesitan lo puedan usar de la forma más efectiva, no ha perdido vigencia. El tren requiere modernizarse. Va a ser toda una discusión que esperamos llegue a buen puerto, la forma, pero el aprovechamiento que Belén como cantón haga del sistema como está y de sus posibles modernizaciones, y que los gobiernos locales de la provincia de Heredia y Alajuela como punto final puedan incidir, presionar, para que las propuestas también respondan a la realidad de estos cantones, es parte de lo que Mueve, busca y pretende. Con don Álvaro Bermúdez nos hemos sentado a conversar en diferentes momentos. La próxima semana tenemos sesión para revisar el plan intermunicipal. Hay temas de convenios propiamente para la visión, digamos, de la municipalidad y del INCOFER en el derecho de vía, la legalidad y los procesos que se tuvieron en el tiempo en el que no estuvo el tren funcionando, y cómo tenemos que apuntar a una visión más estratégica para que el tren sea beneficioso y también para que el cantón pueda maximizar u optimizar el uso del servicio. Sabemos, hemos recorrido desde la zona más industrial de Belén, caminando hasta la estación, y sabemos que es un recorrido pesado. Sabemos que el transporte público también en Belén, como lo señaló don Félix, hay zonas que el servicio es muy bueno, hay zonas que tienen menos acceso a transporte público. Y la realidad es que hay muchas personas, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, personas mayores, que utilizan el transporte público o se mueven caminando. Belén todavía es una comunidad que la gente la camina, tiene una población mayor en un porcentaje muy importante. Entonces, las propuestas del proyecto, la necesidad de esta planificación, pensando en la movilidad, pensando en aprovechar todos los motores de transporte que pasen por el cantón, es beneficioso indistintamente del tipo de modernización que se le vaya a dar al tren. Gracias, Zeneida, adelante. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Creo que esto de la movilidad es sumamente importante y empieza desde la pirámide de la movilidad, que estamos hablando que es caminar. El darle al peatón esa seguridad y esa inclusión que es la más importante, y para nosotros es uno de los motivos por los cuales estamos acá. Cuando ustedes presentaron el proyecto, que yo fui parte del trabajo que se realizó en las mesas técnicas, creo que acá hay una de las vías que se diagnosticaron eran todo lo que fuera público-privado. Ahora que hizo que el de Produce de la UCR dijo que estuvieron en el diagnóstico, creo que es el diagnóstico que propuso PEMS. No sé si ustedes hicieron ese diagnóstico de que fue toda el área de la zona
industrial de la Alta de la Ribera, en la cual se hizo un diagnóstico y que ahí salimos pésimos en la evaluación porque no contábamos en la zona más importante, digamos que sabemos que hay una movilidad diaria de 21,000 a 25,000 personas, no contábamos con las condiciones. Bueno, en ese momento la justificación es que la ley no estaba y todavía el reglamento acá de la municipalidad todavía no está listo y sí lleva un rubro del cálculo que hay que hacer para cuánto va a salir la tarifa, ¿verdad? Entonces eso es algo que tiene una variable que deben de considerar, porque cuando sale la ley ahora hay una parte donde el proyecto se abandona porque pasa el responsable. A mí me preocupa, y yo fui una de las que más apoyé y más motivada estaba cuando ustedes vinieron acá y nos plantearon para hacer la inversión donde todo se centralizaba, como lo decía, la gobernanza intermunicipal, gobierno local alrededor del tren. ¿Ok? El objetivo es llegar a hacer interconexiones. Cuando ustedes vienen acá a la segunda etapa y nos la presentan y nos muestran que no se pudo por X, Y motivos, bueno, ya cambió la autoridad, parece que se volvieron a abrir los canales de comunicación, eso es positivo, pero en este momento la inversión, que en aquel momento que fueron los 93,000 euros, hoy van a ser invertidos y gracias a Dios, ojalá que lo veamos ejecutado en la zona que se diagnosticó, que es ahí cerca del Ande, y creo que, porque ahí hay gente muy longeva. Acá hay algo que a mí me choca un toque, perdóneme que yo sea así, ¿verdad? Y que se lo diga, porque se habla directamente del género, y a la hora de que se habla de la persona adulta mayor, ahí no se considera la persona con discapacidad, porque son uno de los usuarios, no, pero no está como segmentado, está simplemente, no aparece, ¿sí aparece? Ah, ok, porque esa parte, yo que me he dado la tarea de hacerlo, le digo una cosa, acá, gracias a Dios y la municipalidad ha hecho un trabajo grandísimo de poder, ahora uno va aquí solo en el casco central y hay cualquier cantidad ya de todas las esquinas en el cual hay accesibilidad. Acá lo importante es saber qué tanto compromiso vamos a tener nosotros como municipio, y que nos envíen la propuesta para hacer un diagnóstico legal, porque acá estaríamos nosotros dándole a los futuros una responsabilidad en la cual nosotros, que teniendo un criterio que tal vez para ellos no sea, o sea, creo que es importante que eso lleve un análisis tanto legal como también, porque estamos a unos meses de estar decidiendo políticamente algo que ellos no van a comprender. Tenemos que buscar estas justificantes de peso que lleguen de verdad a darle un peso a la población según la pirámide de movilidad. Igual un actor que para mí debe ser vital debido a que está el CTP excluido. El CTP no puede dar no da ninguna, aunque sea una reforma mínima, aunque los concesionarios estén de acuerdo, dependemos del CTP para cualquier, y ese no está. Y creo que deberían agregarlo porque es vital. Podemos hacer una planificación, ustedes, nosotros, todo el mundo, que si el CTP no lo avala, no podemos. Acá hay una presentación que se hizo, una solicitud de una modificación, ya llevamos casi un año de tenerla, y es una modificación de 100 metros. Entonces yo creo que todo eso son variables para poder tomar una decisión con responsabilidad. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por todas las anotaciones, al igual que el compañero anterior. Nuestro desglose de poblaciones vulnerabilizadas, que aquí queremos aclarar, nuestras ciudades fueron diseñadas con criterios quizás no tan centrados en las personas en algún punto de la historia, sino más pensadas en los carros. Exactamente, y tenemos que devolvernos a pensar que la ciudad tiene que estar diseñada para las personas que experimentan más dificultades, y esas poblaciones las mencionó don Félix. Estamos hablando de la población mayor,
las infancias, las personas con discapacidad, las personas sexualmente diversas, las personas migrantes, las personas que por su acceso a recursos económicos también tienen limitaciones para moverse en transporte público. Son todas las poblaciones que desde las reglas de la Unión Europea y desde la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues nos dan el mandato de ser tomadas en cuenta y priorizadas. Las ciudades que son diseñadas para las infancias y para las personas mayores son accesibles para el resto de las personas, considerando que personas mayores también pueden tener diferentes discapacidades. Entonces, eso para la primera parte de la consulta. Con respecto al CTP y a todas las limitaciones que tenemos en la gobernanza, tenemos claro que los gobiernos locales tienen grandes limitaciones para tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que la comunidad plantea en temas de transporte y movilidad. Por eso esta propuesta de gobernanza, este ejercicio de entrenarnos como gobiernos locales para hacer un frente común, para ir a negociar, es importante, porque no es lo mismo una petición puntual a una petición estructurada con una visión a futuro y con un seguimiento permanente. Sabemos que el CTP a nivel de resolución de cambios en la ubicación de una parada, de cambios en las rutas, es muy complejo. Nos han comentado otras municipalidades que tienen 2 años de estar pidiendo, 2, 3 o más años de estar pidiendo cambios. Y las necesidades de las personas son para ayer y no para el futuro. Este es un proceso complejo, ya la planificación sectorial también nos lo recomendó, solo que nosotros vamos avanzando por etapas. Dentro de las competencias o lo que es más cercano al gobierno local, tenemos que acercarnos primero al MOP como entidad y luego buscar los canales, abrir los canales con el CTP. Los planes proyecto en la mayoría de los casos nos están incluyendo recomendaciones de cambios en las paradas o en las rutas de transporte. Entonces nos vamos a acercar dentro del alcance del proyecto a buscar mecanismos adicionales, pero en la visión a futuro que nos corresponde, esta gobernanza intermunicipal es el mecanismo que consideramos necesario irlo madurando, como planteaba Marcela, es un proceso en etapas de forma tal que los gobiernos locales tengan un mecanismo efectivo de coordinación y de resolución de situaciones con los diferentes órganos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del MOP, y del INCOFER y de cualquier otra instancia con la que se requiera coordinar. Adelante, Zeneida. Yo quiero que me aclare la parte de, lo volviste a mencionar, la parte del género y la sexualidad número 1. Y segundo, cuando el tren, y estamos enfocados a dar una movilidad en tren, ahí sí estamos hablando de una planificación en ruta, pero yo creo que las otras partes son muy exclusivas y excluyentes de cada cantón. Acá tiene que estar más bien un gobierno local bien informado de necesidades que tiene la población y estar defendiéndolas sin necesidad de un representante. Para eso tenemos autonomía y creo que ahí es importantísimo que siempre estemos defendiendo y abriéndole vías y dándole esa excelencia que merece el belemita, pero ahí sí no se necesita un intercomunicador o interlocutor, creo yo. Si es el tren, tenemos todavía más peso porque no podemos parar hasta aquí llegó y continuó. Y sí, esa parte me gusta que me la aclare. Pero eso del género en igualdad, todos tenemos iguales necesidades. El transporte no debe de marcarlo el género. Y menos ahora lo que dijiste, la sexualidad. Gracias. Adelante. Sí, muy buenas noches, Imre Petri. También trabajo en el equipo MUEVE. El tema de género y transporte. Hay suficientes estudios que dejan en evidencia de que las mujeres se mueven de forma diferente por la ciudad. Por ejemplo, por el recargo del cuido.
cuido de personas adultas mayores, cuido de personas menores de edad, de acompañar a las personas menores de edad a los centros educativos, de hacer mandados. Entonces, el patrón de movimiento de una mujer, en promedio, hay excepciones, por supuesto, pero en promedio es mucho más, son distancias más cortas, múltiples estaciones y paradas para hacer múltiples mandados, y es un patrón de movimiento completamente diferente entre mujeres y hombres, por lo general. Claro que la modernidad y el tipo de empleo también, una mujer directiva tiene el mismo patrón de movimiento probablemente que su compañero hombre directivo, probablemente, pero posiblemente ella también tiene como recargo recoger a los huilas y las huilas de los centros educativos y en la pausa para el almuerzo de hacer múltiples mandados para el hogar. Entonces, el transporte y género ha sido analizado en diferentes países, también en Costa Rica, y nos enseña de que hablar de movilidad sostenible sin una perspectiva diferenciada entre hombres y mujeres, cómo utilizan el transporte, quedaría chueco. Es como no incluir el tema de accesibilidad universal y personas con discapacidad. Esto por un lado. Y por otro lado, también está evidenciado, por eso también algunas reformas de ley, de que el espacio público y el transporte público son lugares inseguros para las mujeres y para la niñez. Y para personas sexualmente diversas, porque hay homofobia, lesbofobia y todas esas aberraciones todavía en esta sociedad. Entonces, es desde la perspectiva de inclusión de una ciudad segura, sostenible para todos y todas, que se plantean el tema de transporte público y estos análisis que incorpora PRODUS, tanto en el plan intermunicipal como también el equipo de Tandem y Quiertalde que desarrollaron el plan proyecto en los 5 cantones de la provincia de Heredia. Eso por un lado. Y por otro lado, la articulación intermunicipal, justamente si vemos el área de AFZ, el territorio de la zona franca americana queda en Heredia. Hay una parte que queda en Flores. Y genera problemas en Belén de transporte. También el PEMS que ha desarrollado la compañera Dulce de la municipalidad en conjunto con también con apoyo del Consejo Municipal, yo no sé si fue este o el anterior o los dos consejos apoyaron también ese trabajo, obviamente la administración. Cuando desarrollaron el PEMS en su primera versión con Garnier, con el Cafetal, con el Marriott y todas aquellas empresas, vimos de que los retos de transporte y de movilidad ciclística, movilidad peatonal, no está limitado al territorio de Belén, sino más bien justamente en aquella porción, al menos 3 cantones tienen que estar involucrados en la búsqueda de soluciones a problemas o retos que tenemos en el cantón de Belén, pero donde parte de la solución está fuera de la jurisdicción de la municipalidad de Belén. También, y con eso termino el tema, existe una red intermunicipal de movilidad activa, RIMA, y Belén justamente es una de las municipalidades que más fuertemente llevan adelante esto. Y se juntaron justamente a esas municipalidades porque vieron de que nada sirve o no sirve para mucho tener una infraestructura ciclística que llegando al borde del cantón termina. Entonces llevamos la gente de un lugar a otro dentro del cantón, pero lo que más requerimos es que justamente este tipo de infraestructura para la movilidad activa empiece a integrar los cantones. Flores, y ya termino, perdón. Flores está planteando 3 bulevares frente a las 3 iglesias de los 3 distritos y quieren conectar esos bulevares a través de pasos peatonales seguros o caminos peatonales seguros en una primera etapa. En la segunda etapa, acompañar esto de ciclovías, de momento de carriles compartidos y luego con infraestructura segregada para infraestructura ciclística de verdad.
Y eso tiene que estar interconectado con el planteamiento que tiene el Cantón de Belén, de sus ciclovías, ciclorrutas, carriles compartidos. Y son justamente este tipo de planificación que requiere un apoyo. Ya se dan de la parte técnica. Ya hay una hoja de ruta que en el futuro va a ser el plan intermunicipal, pero queda un poco a la merced de voluntades momentáneas y de coyunturas. Y esta red lo que justamente busca es blindar este tipo de cooperación técnica y cooperación política, de que sean los 15 cantones al menos que con una sola voz toquen la puerta del MOP, de Ingeniería de Tránsito, del CTP, pidiendo cambios, que no son cambios que el gobierno central va a regalar a las municipalidades que saben exactamente dónde chima el zapato. Y jamás es para sustituir las competencias de un gobierno local, es para fortalecerlo y potenciarlo juntando los diferentes cantones. Y fue un poco esto que también analizó el área jurídico del Consejo Municipal de Alajuela antes de que aprobaran la moción de apoyar la red municipal de desarrollo urbano orientado al transporte. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Sí, muy buenas noches, sean bienvenidos. Hace un tiempo hablaba con un colega mexicano y le preguntaba yo del tema del transporte y me decía que ellos en el DF gastan 6 horas diarias en transportarse, 3 para allá y 3 para acá. Imagínense la pérdida de calidad de vida. ¿Qué pasó ahí? Nadie hizo nada por resolver un problema que se fue agravando gradualmente. Y yo creo que por eso estamos a tiempo de pensar en cómo resolver este problema para no seguir perdiendo calidad de vida. Los habitantes de la GAM hemos perdido gradualmente calidad de vida y no nos damos cuenta. En Belén tenemos una serie de problemas asociados al transporte, ¿verdad? Belén es un cantón de paso de gente que va para Heredia, gente que va para Santana, Forum y todo eso, y gente que va para Alajuela. Por eso tiene sentido enfocar los problemas de transporte de forma coordinada entre varias municipalidades, porque nosotros solos no los podemos resolver. Pero ese no es el único problema que tenemos. Tenemos la vía con mayor circulación del país, aquí cerca del límite, que es la autopista General Cañas, 90,000 vehículos por día, generando cualquier cantidad de contaminación. Somos el cantón más contaminado de la GAM. Se producen aquí, es el cantón con mayor cantidad de partículas de 2.5 micras que afectan directamente el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Además, es un cantón con mucha insolación y una población adulta mayor muy importante. De ahí que tenemos que tomar medidas contra el cáncer de piel de esa población adulta mayor y también ver qué medidas tomamos para reducir la contaminación de esa arteria vial que tenemos ahí. Por eso también me suena muy bien los planteamientos de ustedes de una ciudad verde, para mejorar la calidad de vida en estos problemas que todavía Belén no ha podido ponerle solución. Ahora, cuando leí yo el material que nos enviaron, la propuesta me parece excelente, me parece muy bien porque, solos no podemos resolver los problemas que tenemos, hay que ir en conjunto. Cuando la leí me quedaron 2 dudas. Una ya la aclaró doña Marcela, que yo decía, bueno, no hay, ¿cómo es que dice el dicho? No podemos hacer chocolate sin cacao. ¿De dónde viene el cacao? Ya doña Marcela nos explicó que se están buscando recursos y todo. La otra duda que me quedó y que quería planteárselas a ustedes es que en esta iniciativa intermunicipal se plantea que el máximo órgano es la Asamblea General. Cuando yo leo los documentos viene algo especificado cuáles son las funciones de esa Asamblea General, pero no me queda claro si esa Asamblea General de las 15 municipalidades va a tener algún tipo de injerencia en el ordenamiento territorial de cada uno de los cantones. Eso no viene claramente especificado y sí me interesaría
que quedara muy claro aquí para que todos sepamos si hay injerencia o no hay injerencia de esa Asamblea General en el ordenamiento territorial de cada uno de los cantones que estén agrupados en esta iniciativa. Gracias. Don Luis, muchas gracias. Usted puede observar que las funciones de la Asamblea General es aprobar una serie de instrumentos que justamente a propuesta obviamente es una instancia más que tiene que tener una secretaría técnica, ¿verdad? Esto, hay una responsabilidad en una junta directiva que justamente en principio, ¿verdad? En principio estamos proponiendo que sean personas representantes de las municipalidades, en particular la alcaldía. Y a propuesta de esa junta directiva tiene que ir los instrumentos de planificación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo que se conocería dentro de las municipalidades como el PAO y el plan estratégico, tiene que ir a discusión de la Asamblea General, que es el máximo órgano. Ahí es donde eventualmente, si las partes integrantes de esa asamblea desean hacer modificaciones o puntualizar, es ¿verdad? el momento en que la asamblea incide en esas propuestas a instancia, digamos, de la junta directiva. Esto es inédito. Costa Rica, salvo el tema de las federaciones, incluso estamos pensando en estos meses ir a la asamblea. Bueno, ahí tenemos además un representante municipalista a través de don Horacio, ¿verdad? Que sé que sabemos que están trabajando una serie de reformas y esperaríamos eventualmente que también en la asamblea podamos buscar alguna reforma, porque incluso la ley de planificación urbana no contiene la definición de planificación urbana orientada al transporte, ¿verdad? Número uno. Y número dos, desde el Código Municipal tenemos figuras que son restrictivas, no son suficientes, están las SPEN pero no tienen reglamento, ¿verdad? Están las federaciones pero las MUNIs no tienen recursos suficientes. Entonces estamos también pensando otros instrumentos. Ahora escuchaba en las anteriores intervenciones por qué estamos tratando de madurar, porque esta figura, ¿verdad? A propuesta, porque queremos que no se pierda ese músculo. Entonces, en concreto, don Luis, la Asamblea General puede, no solo aprueba, sino puede obviamente intervenir en detallar cuáles serían las condiciones de esa visión estratégica y de esos planes operativos anuales, y también serán quienes se les rinda cuenta de los resultados que cada uno de estos instrumentos vayan dando en el tiempo. No sé si le contesto su pregunta. Perfecto. María Antonia, adelante. No sé cómo eso se apaga. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo unas preguntas. Primero, disculpe la franqueza, pero me cayó como un balde de agua fría que dijeran que eran 93.000 euros, cuando ya se había hablado de 100 millones. Ya bajamos a 60 de un solo sopetón y no tenemos todavía el producto. Y quedan 2 años de contrato de ustedes porque estamos en julio, ¿verdad? Entonces faltan 2 años y ya vamos 40 millones menos. Eso por ahí hasta que me dio un escalofrío, ¿verdad? El segundo punto es que ya existe la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de alerta temprana que lo hemos hecho a través de convenios. No necesitamos entrar a otra federación o a otra figura, empezar a pagar mes a mes, porque ustedes tampoco tienen un plan de financiamiento ya hecho. Y si ustedes tienen planes de tener esto a septiembre, para empezar en marzo del próximo año, por lo menos ya debería de estar el financiamiento sobre la mesa, ¿verdad? Eso me parece un poco extraño, seguir creando figuras cuando ya nosotros por el 169, el 170 de la Constitución tenemos autonomía municipal, hacemos un convenio y trabajamos juntos, ¿verdad? Ahora, el tema de ir al CTP de la planificación, en esta estructura no está el INCOFER, no está el INBU, no está el MOB, no está el CTP.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? A seguir yendo a tocar la puerta para ver cuándo nos quieren abrir la puerta y cuándo no. O sea, me parece que crear una estructura en este momento no tiene ninguna ventaja visible, ¿verdad? Porque ya se habló de un proyecto, ustedes van a entregar un producto, se supone que Produce va a entregar el producto, que es un producto que nos ayudaría a nosotros. Nosotros tenemos técnicos, que de esos técnicos también, por lo que ustedes comentaron, pareciera que los técnicos van a seguir trabajando ahí también. Entonces estaríamos poniendo funcionarios municipales también a trabajar en esta figura, en esta estructura, ¿verdad?, que se quiere crear. A mí me parece que demasiadas estructuras, demasiado perder la autonomía que nos ha costado tanto. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere pasarnos un montón de proyectos sin presupuesto y las munis tenemos que ver qué hacemos. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir creando figuras para seguir pagando una figura que en realidad lo que va a hacer es, sienta a 5, a 10 o a 15? Pero, ¿dónde está el gobierno en esa estructura? No está. Entonces, estaríamos en la misma situación, solo que en lugar de tener una silla para ir a tocar la puerta al MOP, hay 15 sillas tocando la puerta. O a través de esa junta directiva que menciona mi compañero, la cual también tiene potestades impresionantes, ¿verdad? Porque si una junta directiva de una estructura de 15 municipalidades nos va a decir qué hacemos con el POA o qué no hacemos con el POA, a dónde va la planificación, ¿verdad? Porque usted nos decía que puede entrar en detalles del plan anual operativo. Eso significa, hasta cierto punto, a mi criterio, entregar autonomía voluntariamente. Entonces, me parece en realidad que el proyecto se las trae, ¿verdad? Hay que revisarlo muy bien para ver los detalles que están ahí y sobre todo también es recibir el producto que ustedes van a entregar para ver entonces cuál es el beneficio real y concreto que tenemos como institución. Gracias. Adelante. Doña María Antonia, vea, a mí realmente me parecen estratégicas sus reflexiones, ¿verdad? Bueno, con el tema del presupuesto, sí, yo quisiera más bien que doña Eida o don Inre tal vez alimente, me voy a concentrar con el tema de la red. ¿Por qué es estratégico lo que usted está señalando? Y es muy importante porque en el caso no solo de Belén, ¿verdad? En el caso de otras municipalidades están pidiendo tener una estructura de coordinación mucho más amplia. Las potestades que por Constitución no solo están establecidas en el 169 y el 170, sino además están contenidas en el Código Municipal, ciertamente refuerzan lo que tanto la Contraloría como la Procuraduría, y esto yo lo repito mucho, señala que Costa Rica debe de respetar el Estado unitario, es decir, también hay una limitación que de alguna forma no facilita la coordinación intermunicipal, pero además riñe y es muy explícita en que no podemos meter en una instancia, eso tiene que ir a una reforma de la Asamblea Legislativa, que también lo decíamos, puede reñir con las competencias rectoras de gobierno central, es decir, aquí constantemente, ¿verdad?, nos hemos debatido entre la autonomía y la rectoría y las competencias de cada área, ¿verdad? Porque, ahora lo explicaba mi compañero Inre, ¿por qué es importante tener una coordinación intermunicipal? Porque hay temas que no te lo resuelve gobierno central y tiene que ser eventualmente fortalecida y resuelta por gobiernos locales. Y eso pasa por dos cosas. Esto no va a aumentar la burocracia. Lo que va a hacer es ejercitar la coordinación técnica por un lado y obviamente la intervención y la visión política. Lamentablemente la reforma, cuando se hizo la ley de transferencias, cuando se hizo la reforma constitucional, por eso me parece muy importante su reflexión, de los recursos no han bajado a los gobiernos locales, lo más que se hizo fue el 8114. ¿Verdad? Y siguen con problemas los gobiernos locales para poder resolver temas, tienen que hacerlo a veces muy individual. Yo la entiendo en términos de, bueno, ¿y dónde está el cacao? Que es un poco también que lo que planteaba don Luis, ¿verdad? En esta etapa no es una burocracia, eventualmente estamos intentando, en esta etapa lo estamos sosteniendo, o lo sostendría, digamos, el equipo técnico,
pero sí tiene que tener al menos una instancia que logre coordinar técnicamente y animar lo que individualmente no pueden hacer los gobiernos locales. Por eso parte de la misión y la visión, y podemos ir viendo artículo por artículo, es justo lo que una municipalidad no puede resolver, que de alguna forma lo han hecho, bueno, para mí las federaciones son una herramienta importante, pero tampoco no gustan porque como ya lo decía, las municipalidades tienen que financiar. Aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Y pues sí, hay que ir a buscar el cacao, doña María Antonia, claro que sí, porque los presupuestos de las munis cada vez son más escasos. Uno podría tener opiniones, ¿verdad? Es opinable, el tema, esto no es más burocracia, probablemente es la posibilidad de tener una coordinación entre municipalidades y hacerlo de la forma más eficaz. ¿Y cuál es esa forma eficaz? Pues con una pequeña secretaría técnica que eventualmente habría que ver si se hospeda. Aquí estamos proponiendo que la asociación esté domiciliada en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, porque no hay otra instancia, ¿verdad? El IFAN lo que es una instancia más estatal. Sí, aquí hay un debate de visión política, o sea, eso es definitivo. Aquí hay un debate de visión política porque lo que estamos proponiendo es que Costa Rica avance a no solo fortalecer sin robarle el tema de autonomía, porque eso está más que saldado por la Sala Constitucional, sí estamos proponiendo un debate de que los gobiernos locales tengan mayor músculo. Y ahí usted no va a encontrar, en ninguna estructura legal, no va a encontrar la participación de gobierno central, ¿verdad? Por lo que ya dije anteriormente. Entonces yo creo que estas reflexiones que usted ha planteado son las que hay que plantearse, las que ustedes tienen la potestad de apoyar o no apoyar. Nosotros venimos a abrir un debate, abrir las confianzas y abrir la reflexión técnica para ver lo que usted señala. ¿Cuál es el producto concreto? Pues el producto concreto es tener una instancia que en el caso de la red, que es lo que me estoy concentrando a explicar, pueda ir creando un músculo que hoy entre gobiernos locales no lo tienen. Y sí, como dice la Sala Constitucional, estamos amparados a un Estado unitario, es decir, el centralismo en este país es que una a una las municipalidades tengan que ir a tocar y repartirse y desgastarse en todas las instituciones del Estado para que les puedan responder. Entonces yo lo que creo y lo que veo de fondo es la opción de valorar si es oportuno, pertinente para usted como autoridad y para este honorable consejo, considerar que sí, que el régimen municipal sí se merece tener un músculo y dejar de estar orientando solo, digamos, acciones muy concretas donde puede pensar cómo impactar desde un punto de vista de un plan intermunicipal o la planificación con los ejemplos que aquí se han tratado. Yo creo que esto es de lo más apasionante. A mí me encantaría sentarme con usted, ver el articulado, y tampoco las cosas no están escritas en piedra, ¿verdad? Me encantaría que pudiéramos buscar opciones de negociación donde las municipalidades tengan, y ya lo vimos con la reforma al 170 y al 169, de que no aterriza tampoco el gobierno central en darle los recursos. Entonces yo creo que este es un camino todavía por madurar. Nos encantaría que tuviéramos, ¿verdad?, más cosas resueltas, pero lo que me parece importante es que opiniones como las suyas son las que hacen que crezca, no solo poner la cabeza, ¿verdad?, a fortalecer opciones y a trabajar, sino sobre todo a buscar consensos. Entonces yo en lo personal me pongo a la orden suya para ver el texto y buscar opciones, porque sí ocupamos un músculo intermunicipal. Y no sé el tema de... Sí, la parte... el tema de presupuesto. Sí, 100 millones, pero esto es el aporte a cada una de las 15 municipalidades en capacitación, giras técnicas, asistencia técnica, plan proyecto, plan intermunicipal,
anteproyecto y obra demostrativa. Entonces la cifra aproximada, ¿no? Es que depende de la tasa de cambio también. Aproximadamente es un aporte alrededor de 100 millones para cada una de las municipalidades, pero primero no vienen en efectivo porque la Unión Europea no lo permite, es en ejecución, pero esto abarca justamente todas esas cosas que acabo de mencionar. De la obra siempre se había dicho anteproyecto y obra alrededor entre 90 y 95 mil euros. Sí. Gracias, doña Thais, que había levantado la mano. Buenas noches a todos. Bienvenidos y gusto de volverles a ver. Ahora que están ustedes comentando del transporte público, el problema que tenemos, ¿verdad? Hoy en la mañana, en una reunión que tuve, todos empezamos a conversar de qué fácilmente fue llegar a Belén, desde Curridabat, desde Lindora. Claro, estamos en vacaciones, ¿verdad? Entonces, también hablamos del transporte público, que no es lo más agradable, por eso es que es el problema que todo el mundo quiere andar en vehículo privado, porque el transporte público no es lo mejor. Y a una conclusión que llegamos todos, y es que, y yo también lo creo así, realmente el CTP ni siquiera sé dónde está, ni qué, ni quiénes son. Sinceramente, es como una cosa que no funciona. Yo no sé si es que tienen una ley, un reglamento que no los deja trabajar, o son personas que no tienen visión, solo están ahí para, no sé, porque es toda la vida para resolver. Pero llegamos a la conclusión que es que aquí lo que hay que convencer son a los concesionarios, a los transportistas, a los que dan ese servicio. Hay que convencerlos a ellos de trabajar y no tanto a la oficina esa, porque hay muchos intereses, hay intereses económicos. Entonces, desde una tarjetita para pagar el pasaje es una tragedia que yo no sé por qué en este país no se ha podido implementar, y que por los adultos mayores, y los adultos mayores no pagan, ¿verdad? Entonces, pero hay mucho interés. Entonces, ahí es con esa gente, porque esa gente yo creo que ellos no son como, no sé si para cuando están pidiendo que les suban las tarifas sí se unen, pero son como, ellos no son unidos, ellos pelean una parada, es una guerra, es una cosa tremenda. Entonces hay que convencer a esta gente, más bien es a esta gente, los que tienen los concesionarios, sí, que tienen el poder, ok, sí. Y lo otro que, bueno, ahora yo estaba pensando, mira, yo nunca les he preguntado, que tantas veces que me he reunido con muchos de ustedes, es que si de el vehículo privado, que el vehículo que usamos nosotros es un problema, más problema es también el vehículo pesado, que aquí en Belén y yo sé que en muchos cantones de Heredia también pasa igual, y seguro en San José y otras provincias, es el vehículo pesado. Digamos que podríamos empezar con soportar que pasen, porque ya que tienen que pasar, porque llevan mercadería. Es el ruido. Y vea que es algo que no es uniforme, porque no todo, digamos, para hablar de un tráiler, porque yo vivo frente a la calle Nacional y al puro frente, entonces yo he visto todos. Entonces, por ejemplo, un tráiler puede ser que pase igual que pasa un vehículo así de marca del 2023, pero a veces hay unos que pasan que parece que le van a botar a la casa, es decir, y viene a metros, viene a 200, 300 metros y ya uno los está escuchando. Entonces yo no sé, hay algo que estos vehículos como que también se manejan a la libre, cada uno hace lo que le da la gana, o hacen sus cambios en los motores, no sé, porque eso es fatal, eso nos está matando, no que pasen, bueno, digamos que eso podría, pero es el ruido que hacen muchos de estos vehículos, ¿verdad? Y estos vehículos, nosotros ojalá pudiéramos sacarlos como de los cantones y que pasaran por las orillas, no sé, de los cantones, que eso sí sería muy interesante, que regional hubiera esa red regional de municipios para ver si podríamos como desplazarlos de alguna forma, o pasarlos por el aire, pero no sé. Bueno, gracias. Van a hacer sí, adelante. Bueno, muchas gracias, doña Thais. Yo creo que la reflexión es importante y habla de esta visión a futuro. Aquí hay discusiones que hay que tener, que tal vez en esta coyuntura actual no haya la mayor apertura, pero son discusiones que hay que empezar a madurar. Cuando conversamos con nuestros socios en Países Bajos y en España, nos hablan de procesos que llevaron 40 años, que se tienen que empezar.
y se tiene que saber que es un trabajo de perseverancia, de insistencia y de una visión y un convencimiento de varios gobiernos o de varias administraciones distintas. En el tema del ruido, antes, bueno, yo soy ingeniera ambiental, el ruido de los camiones es un poco extraño, digamos, nuestra legislación, porque si yo vivo en una zona residencial y tengo una industria cercana, esa industria no puede exceder los 40 decibeles en la noche. Yo puedo poner una denuncia ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud le gira una orden sanitaria a esa industria y tienen que verificarse, y si tienen que confinar el ruido, se tiene que confinar. Los trailers pueden exceder esos 40 decibeles, pero no hay una legislación en esa materia. Entonces, sí debería haberla, igual que, no sé si el rótulo se mantiene, en las zonas de hospitales hay unos rótulos que indican no pitar y no, bueno, compresionar en el caso de los vehículos articulados, porque generan ruidos muy molestos. ¿Debería haber una legislación similar en zonas urbanas? Sí. ¿Deberían haber un tratamiento diferente en rutas nacionales cuando entran a los cascos urbanos? Sí. ¿Es un proceso fácil? Probablemente no. Y una reforma de la Ley de Planificación Urbana y de la Ley de Caminos y de otras leyes que son bastante antiguas requiere un proceso con músculo y con acuerdos sectoriales, regionales y demás. Entonces, por ahí sí, es una discusión, una de las discusiones que en la evolución de Mueve quisiéramos poder dejar la semillita al menos sembrada, pero es un tema que requiere una posición más fuerte, podríamos decir, desde los gobiernos locales, que son los que están más cercanos a las comunidades, porque nuestro país tiene muchas leyes, pero no necesariamente se tienen las estructuras para hacerlas cumplir. Y como bien lo dijo don Luis, hay una pérdida en la calidad de vida muy importante. Y nuestras ciudades, nuestros pueblos deberían estar hechos para el bienestar de las personas que viven y visitan esas comunidades. Entonces, agradecemos la reflexión. Tenemos anotadas todas estas reformas como parte de los temas que pueden irse impulsando por etapas, y es uno de los ejercicios que nos pidieron también nuestros socios. Hay una visión que tenemos que convencer a este gobierno, a este Consejo Municipal y al que venga, si hay cambios en la siguiente administración, de llegar a esos grandes acuerdos que prevalecen por una visión a favor de las personas, más allá de las administraciones, porque hay cambios que son más a largo plazo, como también lo mencionaba don Félix en su presentación. Muchas gracias. Ulises, adelante. Gracias, muy buenas noches. Bienvenidos, y también muy bienvenida doña Thais. Muy alegres de verla aquí con nosotros otra vez. A mí siempre me gusta, cuando hablamos de esos temas, comenzar con los resultados del estudio de opinión que la Contraloría nos pide hacer todos los años. Porque siempre, por más de 10 años, sale aquí en Belén de primerísimo el congestionamiento vial. Ese es el tema que, según el estudio, más chima en el zapato a los belemitas. Entonces, todo lo que tiene que ver con propuestas de movilidad, bienvenido sea la discusión y el análisis. Yo lo que comparto, digamos, la visión en sí, pero tengo la misma inquietud con respecto al tema del financiamiento. Vamos a ver, estuve viendo el reglamento de la red propiamente, ¿verdad? Financiamiento viene en 2 articulados, nada más, en el artículo 5 y en el artículo 24. Es decir, es muy poquito y son 2 líneas en cada uno de los artículos, donde lo que se dice es de que la Asamblea autorizará y la Junta Directiva autorizará formas. Pero me gustaría saber, digamos, si más allá de esto ustedes han visto posibilidades concretas de dónde pueden venir los recursos. Y, digamos, si ustedes han pensado o considerado, porque creo que al final de cuentas eso es como el tema medular acá, y lo que puede, digamos, tal vez chimar en el zapato a
a unos u otros, con respecto a si a las municipalidades en algún momento les van a pedir. Yo quiero comentar el ejemplo de cómo ha funcionado, porque también trabajamos aquí en la Municipalidad de Belén con ese proyecto, que es del área metropolitana, que dirige el Programa de Naciones Unidas, TU Ciudades Verdes, ¿verdad? Ellos, cuando lo presentaron en su momento, explicaron, bueno, y parecido, ¿verdad? Es más o menos $100 millones para todo el gran área metropolitana, las municipalidades que participan, pero ellos dan en función de la contrapartida que la municipalidad, ellos comprueben que están ejecutando en los objetivos de esa materia. Por decir un ejemplo, aquí en Belén, la municipalidad el año pasado adquirió un terreno para convertirlo en bosque, ¿verdad?, el santuario. Eso ya es una contrapartida, digamos, pese a que es un proyecto municipal, sirve como contrapartida para demostrarle a TU Ciudades Verdes que se está trabajando en eso en la municipalidad de Belén. Entonces, yo comprendo, digamos, lo que mencionaba ahora María Antonia, o sea, de que uno como que de alguna manera la obra muestra, ¿verdad?, debería tener un peso mucho mayor. Es tal vez la reflexión que uno quisiera hacer como para verlo más en concreto, el apoyo, ¿verdad?, en sí que tendrían. Pero esa puntualmente la pregunta que quería hacerles con respecto a, digamos, y perdonen que insistamos en ese tema, pero con el tema de las cuotas o de dónde saldría, ¿verdad?, ese dinero, más allá, digamos, de la aspiración, ¿verdad?, de buscarlo. En concreto, justo, no avanzamos con el tema de la federación porque no le queremos pedir, ¿verdad?, como propuesta. Nosotros solo hacemos la propuesta. Cuando decimos no queremos es como propuesta. Nosotras no tenemos ninguna potestad. Ninguna erogación económica a las municipalidades, porque no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Hay resistencias y tienen toda la razón. La mayoría de las municipalidades tienen presupuestos más de la mitad por debajo. No es el caso de Belén, pero por debajo de lo razonable para atender las necesidades. Entonces, en concreto, las municipalidades no se les va a pedir, ni van a erogar ninguna cuota ni nada parecido. Ahora, lo que es cierto, y bueno, nosotras estamos absolutamente convencidas que hay dos vías, ¿verdad? Una que exploramos fue incluso una reforma de ley. Lo que pasa es que hasta no traerlo en blanco y negro, y por eso me parece tan importante las observaciones también de la señora regidora, porque claro, esto no es un cheque en blanco, ¿verdad? Esto no es un cheque en blanco, es la posibilidad de ir buscando mecanismos concretos para que las municipalidades tengan un músculo político y técnico mayor. Vuelvo a decir, el espíritu de la red es hacer lo que lograr hacer entre varias lo que una sola no puede hacer, y eso se necesita. Entonces yo creo que además de revisar todo el articulado y lo que sea necesario, ¿verdad? Este ejercicio lo estamos teniendo, o sea, a mí me parece lo más, no solo importante, sino necesario, con todos los consejos municipales y equipos legales, para que ustedes también tengan seguridad jurídica del apoyo que se le va a dar para dar un paso más, ¿verdad? Para dar un paso más. ¿Nos podemos quedar con el convenio e ir a una reforma asamblea legislativa? Sí, podríamos, de buscar una figura que quede consignada. El tema es que el tiempo corre, ¿verdad? Y no sabemos si lo vamos a lograr. Aquí estamos abriendo todas las posibilidades para poder dejar algo justamente que sea concreto para que el trabajo siga más allá del proyecto. Entonces tenemos que honrar también la posibilidad de buscar un financiamiento. Estamos viendo opciones, pero ahorita eso pasa por Asamblea Legislativa, que son recursos, igual que los recibe la RECON, igual que los recibe la NAI, pueden ser recursos públicos. Pero cuando eso esté maduro, veríamos. Por ahora, el apoyo es nosotras además y nosotros como equipo sostener la estructura para ir avanzando a pasos seguros, pero en este país son pasos cortos. No sé, doña. ¿Usted iba a intervenir?
Tal vez nada más subrayar eso. Nosotros procuramos dar como valor, como el proyecto MUEVE, es un proyecto de municipalidades. Fue financiado, es un programa de hermanamiento con nuestros socios, pero además que promueve, busca el hermanamiento entre gobiernos locales, porque además nuestros socios europeos creen en la descentralización. Pero nosotros no podemos hacer una propuesta que genere más bien roces. Por eso, en el tema de financiamiento, nuestra apuesta es buscar recursos en instancias que apuesten por ese hermanamiento, buscar recursos frescos, pero no pedirles una erogación, como dice Marcela, a cada municipalidad, porque sabemos que eso significa a futuro un riesgo, y un riesgo también de sostenibilidad. Y tenemos que hacer un análisis costo-beneficio para tomar las decisiones que sean más amigables con la coyuntura actual, para seguir avanzando en un proyecto que, como bien mencionó también la señora regidora, nos quedan 2 años. Nosotros tenemos que dar los pasos más firmes posibles, pero cortos, para poder avanzar y dejar todas las semillas sembradas que podamos, apostando a lograr la incidencia suficiente para que esas semillas reciban agua en las administraciones siguientes y que pueda ser un ejercicio de madurez que vayamos aprendiendo todos, si las circunstancias nos permiten seguir apoyando al régimen desde otros frentes una vez el proyecto termine. Sí. Tal vez para que quede en la grabación, buscamos una figura que sea construida desde los gobiernos locales y no una figura impuesta, porque se han hecho muchas propuestas, se han generado proyectos, inclusive, bueno, las sociedades de economía mixta todavía requieren un reglamento para ser operativas. Entonces hay procesos que tenemos que irlos trabajando con ustedes. Es un ejercicio de convencimiento, de sumar voluntades para una apuesta a futuro. Y nosotros vendremos con la siguiente administración a volver a hacer este mismo ejercicio para hacer esa apuesta de ir fortaleciendo al régimen e ir favoreciendo la descentralización. Marjorie, y última intervención para ya someter esta votación. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos. Creo que es un tema súper importante, un tema que es el tema del futuro, el del transporte público. Como lo decía don Luis, necesitamos darle calidad de vida a todas las personas que vivimos en las ciudades. Sí, el tema que mayor me preocupa es el tema de financiamiento, porque no se ve como muy claro. Sí, algo que me gusta del proyecto es la inclusión de todas las minorías, porque al final todos somos los que viajamos, todos usamos el transporte público. Yo soy fiel defensora de que todas las comunidades merecen tener transporte de calidad. Acá en Belén hay un grupo desde hace muchísimos años que hemos venido luchando para que el CTP nos ayude con dar mayor servicio a todas las poblaciones, desde las empresas que están en Ribera Alta hasta las zonas como Escobal, San Vicente, que tenemos servicios de bus que pasan y cada 2 horas hasta las 6 de la tarde, y después de ahí todos tenemos que caminar en la noche. Yo estudiaba de noche y a las 10:30 bajaba caminando. Podía ser asaltada, podía pasar de todo, nunca me pasó nada, gracias a Dios, que siempre hubo ahí un angelito cuidándome, pero no muchísima gente ha tenido esa suerte.
como el caso de este muchacho que ahorita está en juicio, el de Calzada, que caminando lo asesinaron. Es un tema que tenemos que tomar en serio, tanto las municipalidades como el gobierno central, pero sí el tema de inversión, sí de dinero sí me preocupa, y también creo que tenemos que ver cómo cambiamos las instituciones como el CTP, que no ayudan mucho a dar un tema de que los ciudadanos tengamos servicios de calidad. Costa Rica, desde la peor decisión que se tomó fue quitar el tren. Todos los que crecimos cuando estaba el tren de pasajeros que íbamos hasta Punta Arenas a pasear, tal vez eran los únicos paseos que las familias se podían permitir, era ir a Punta Arenas en tren, y que por malas decisiones políticas se quitó, y ahora estamos rezagados con el transporte público. Belén es una zona donde muchísima gente, como lo decía en la encuesta que ustedes hicieron, viaja muchísima gente, y tenemos un mal servicio, con mal horario de tren. Si nos dieran un buen horario, muchísima gente, tanto que entra como sale, usaría el tren y podrían estudiar, descansar, ver series, leer en la comodidad de un asiento y llegar tranquilos a su destino. Gracias. Bueno, agradecemos mucho los comentarios y la retroalimentación. El tema del financiamiento, me gustaría tenérselo resuelto, pero no se los tenemos resuelto en este momento. Lo tenemos de tarea, y como les dijo Marcela, en cuanto hemos hecho mesas de trabajo, hemos tenido discusiones con diferentes sectores, y en cuanto tengamos hemos participado por recursos también. Entonces esperamos tenerles mejores y más concretos avances en ese tema en los próximos meses. Ok, muchísimas gracias. Al menos de mi parte, adelante, doña Thais. Vamos cerrando ya, por favor. La red de mujeres municipalistas, el ANAI, empezaron sin un cico, no tenían nada. Yo no sé cómo hacían las mujeres de Cartago, de Punta Arenas, de Guanacaste. Creo que es que entre las compañeras se ayudaban para venir a la reunión. Es decir, y nosotros los municipios no vamos a tener ese tan gran problema. La cosa es estar unidos, es lo más importante, estar unidos para hacer un frente común para hacer cambios. Porque eso es otra cosa, empezaron con nada y ahora tienen un recurso que les dieron por ley y que no sale de las municipalidades. Algo importante, bueno, de mi parte quiero agradecerles la presentación, agradecerles este nuevo avance que traen hoy al Consejo Municipal, que poco a poco va esclareciendo el camino por donde vamos caminando. Creo que lo que viene es una propuesta de parte de ustedes que van a traer próximamente al Consejo para que sea analizada, fue lo que entendí yo en un inicio ahora, de lo que viene como el siguiente avance, para tenerlo claro ahí. En cuanto a la obra demostrativa, lo que corresponde es verificar el proceso para hacer las etapas para hacer la construcción, la donación, y si hay contrapartida, si hay apalancamiento, digamos, de parte de la municipalidad. Si son solo los recursos de MUEVE, entonces iniciaríamos con el proceso de contratación y tendríamos que cumplir con lo que corresponda en la parte de donación. Entonces, en esa revisión es que volveríamos también con ustedes para tomar los detalles. Y tenemos propuestas complementarias para Octubre Urbano, que lo estamos viendo también con el equipo técnico, y si algún regidor o regidora o compañeros síndicos y síndicas se quiere informar al respecto, pues también estamos a las órdenes para que Belén participe. Bueno, y y concretamente de esta presentación, lo que corresponde es que el honorable Consejo valore dar el apoyo o convocarnos a una sesión para revisar cualquier detalle,
Y en el plan intermunicipal sí viene una etapa de propuestas que posiblemente estaremos pidiendo la cita para septiembre posiblemente. Sabemos que están con presupuestos y es un reto, pero por eso vamos a pedirlas con tiempo para que nos vayan agendando y ya traerles las propuestas una vez revisadas a lo interno de los equipos técnicos para ya, y si ustedes quieren tener una revisión previa a la audiencia, pues también lo podemos agendar. Pero entonces estamos claros que son los siguientes pasos a seguir, más las propuestas que ustedes vienen para poder ser analizadas por el Consejo Municipal y en dado caso con la Administración, si así lo requiere el Consejo, con una sesión de trabajo, pero ya eso sería propiamente interno de parte nuestra. Eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, pues porque estoy montando la propuesta de acuerdo acá, entonces no voy a dejar nada específico como tal, sino en la siguiente línea. Propuesta primero, dar por recibido la presentación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre el proyecto 9, presentación de la propuesta de gobernanza intermunicipal denominada Red Municipal para el Desarrollo Urbano orientado al transporte, sí, y presentación, avance del Plan Intermunicipal para el Desarrollo Urbano orientado al transporte público también. Segundo, se queda a la espera de que el proyecto 9 le presente a este Consejo Municipal los siguientes pasos a seguir junto con las propuestas para ser analizadas como corresponda. Esa es la propuesta de acuerdo que estoy planteando, dado que son varias y ustedes son los que van a ir enviando esto conforme vayan avanzando para que van solicitando las próximas audiencias o presentaciones a realizar al Consejo Municipal y por ende también a la Alcaldía, y entonces vamos avanzando en ese tema. Porfa, tal vez si van a hablar para poder ya cerrar, y porque si no, el problema es la compañera secretaria, que es la que tiene que tomar el acta. Gracias. Presidente, a nosotras sí nos interesa, ¿verdad?, generar tal vez una sesión de trabajo y seguimiento para tener un intercambio por el fondo en relación a la red. Entonces, si se pudiera definir alguna ruta para nosotras darle seguimiento, no sé si es en alguna sesión de trabajo exclusivamente para abordar el tema. Lo que podríamos hacer es que dejar el acuerdo así, y si ustedes necesitan una sesión de trabajo, la envían por solicitud acá a la secretaria, la vemos en consejo, tomamos el acuerdo y definimos la fecha y hora para realizarlo. Entonces la manejamos de esa manera, porque ya serían sesiones, no serían audiencias como tales como esta que estamos teniendo en estos momentos. Entonces lo manejaríamos un poco diferente y ya con los equipos de trabajo, con los miembros del consejo y la alcaldía en este caso, para efectos de llevarlas a cabo. ¿De acuerdo? Entonces los compañeros que estén de acuerdo con la propuesta, por favor levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Ok, con este punto estaríamos dando por finalizado el orden del día. Agradecerles a todas las personas que nos han visto y escuchado a través de las redes sociales, y Dios mediante nos estaremos viendo en la próxima sesión ordinaria el próximo martes 11 de julio. Así es que muchísimas gracias y damos por cerrado la sesión de esta noche.